Muy bien, estimados participantes, bienvenidos a esta sesión sincrónica número 3 del Diplomado en Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Eh, este módulo hace referencia al módulo de condiciones número 1. Vamos a pasar por los siguientes 15 minutos, inclusive de pronto antes, para explicar el módulo y darle espacio a nuestro conferencista, el doctor Henry León. Bien, entonces para arrancar, esto es muy corto, vamos a contarles cómo ha sido ese balance del proceso de formación de los 200 participantes que aproximadamente están haciendo este diplomado, explicar el módulo, resaltar un tema que hace referencia a la historia natural de la enfermedad y luego vamos a la parte central, que es la conferencia del tema. Entonces, para poder iniciar con respecto al balance del curso, hasta el momento, de los dos módulos, lo que es el módulo 1 y el módulo 2, ha habido una participación importante con respecto a los participantes que están activos. En el módulo 1 tenemos el control de lectura, ese está vigente para quienes no lo han contestado. Del módulo 2 también está ese control de lectura. La tarea 1 también, el foro de discusión, ya es importante irlo cerrando. En cambio, el taller, y esto no se puede negociar, quienes no lo subieron, no hay posibilidad de enviarlo. Y ya en este momento se hizo o está la asignación de los participantes. El foro de discusión sigue activo. De la sesión sincrónica, una participación del 90%. Del el control de lectura, el promedio fue 79,8% de desempeño. La tarea ha sido contestada por el 80% de los participantes. Y el foro número 1 tuvo de 1,2 a 1,8 participaciones. Esto disminuyó en el foro número 2, aunque cabe recordar que estamos todavía en este foro. El control de lectura ha sido contestado por el 65, 70,8 de desempeño. Aquí fallaron en el tema de las conferencias que estaban en una partecita que está ahí en la plataforma, que era muy sencillo. Eh, y el taller, pues, fue entregado por 70%. No hay que preocuparse si no pudieron enviar el taller. La idea es que el taller número 3, que ya lo voy a explicar, el número 4, lo puedan contestar, recordando que los talleres tienen doble nota, una por el envío y una por la coevaluación. Este módulo 3, nuevamente, también tiene un taller para que ustedes lo puedan subir. Tiene un control de lectura y tiene un foro de discusión que ya están activos. Y tiene algunas lecturas interesantes, conceptos de medicina preventiva, de dónde surge. Y luego un grupo de condiciones, estilos de vida, actividades, recomendaciones preventivas cardiovasculares, cáncer e infecciones. Y para eso la sesión de hoy se va a enfocar en uno de los cuatro temas que ustedes van a revisar, es la síntesis de la evidencia hasta el 2018, aunque cada 2 años sale, pero desde el 2020 se ha enfocado en COVID-19. Esperemos que este año ya la actualización sea diferente. Ya para entrar en el componente temático, y aquí sí no voy a pasar de una manera tan superficial. Cuando ustedes abordaron o ven el tema de historia natural de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad tiene que ver con los niveles de prevención de la enfermedad, elementos vistos en el módulo anterior. Pero para poder entender bien la prevención de la enfermedad es importante esquematizar esa historia natural de la enfermedad. Todas las enfermedades tienen una evolución, la cual puede ser de segundos hasta años, y es lo que se conoce como historia natural de la enfermedad. Ese proceso que así mismo tienen las enfermedades. A partir de esas características, pues aquí básicamente se divide en dos periodos: antes de la enfermedad y después de que se adquiere la enfermedad. Antes de la enfermedad, pues yo estoy en riesgo de la enfermedad. Y aquí es donde interactúan, para algunos se conoce como la teoría ecológica, el agente, el huésped y el ambiente. Y se conoce para otros como el periodo prepatogénico. Aquí es donde se hace una protección específica y se hacen las actividades de prevención primaria. El ejemplo más claro de ese periodo prepatogénico es que quien les está hablando, pues nunca tendría riesgo para cáncer de cuello uterino. Por eso el periodo prepatogénico no
aplica para todos, aplica para la población de riesgo y en el mismo sentido la prevención primaria estaría en ese abordaje. Pero en algunas personas eventualmente pues no se superaron esos factores de riesgo y la enfermedad aparece y a partir de ahí es donde viene la evolución, pues un periodo de latencia, unos cambios tisulares, unos signos y síntomas cuando avanza un poco más, un posible daño, la enfermedad se puede cronificar o se puede curar y aquí es donde viene lo que es la prevención secundaria y la prevención terciaria, el diagnóstico precoz con las pruebas de tamizaje, la limitación del daño para el tratamiento oportuno y la terciaria que es rehabilitación. Entonces, como ustedes ven, esta es una forma grosera de resumir la historia natural de la enfermedad. Pero la otra forma que se divide en el mismo sentido, la parte clínico, la parte de desarrollo de la enfermedad que está aquí encerrada, se divide en prepatogénico y peridopatogénico. Y esta tabla es muy importante porque resume lo que es la prevención primaria, lo que son los factores de riesgo y la evolución, ya cuando se adquiere de periodo patogénico, estaría en 4 periodos. El patogénico subclínico cuando hay esos cambios tisulares, algunos cambios microscópicos o macroscópicos, pero no hay sintomatología. Y la detección de las enfermedades en esta etapa, en la prevención secundaria, se hace de manera casual o accidental y es donde adquieren relevancia las pruebas de tamizaje. El periodo prodrómico es cuando ya empiezan a aparecer algunos signos y síntomas, pero son inespecíficos. Pero también la prevención secundaria es clara, entre más rápido yo haga el diagnóstico, más rápido inicio el tratamiento. Y luego pasamos a la etapa número 4, que es la etapa clínica, en donde ya el diagnóstico es absolutamente claro y ya casi que aquí empezamos a pasar a elementos entre la prevención secundaria y terciaria. Y la resolución, y es una pregunta muy importante y la voy a dejar en el chat, ¿qué enfermedades curamos? Que las enfermedades se pueden curar o las enfermedades se vuelven crónicas, o tienen secuelas, invalidez o muertes, o cicatrices. Pues ustedes han visto en el perfil epidemiológico hay un gran porcentaje de enfermedades que son las enfermedades crónicas. Pero yo les quiero preguntar, ¿qué enfermedades tienen el potencial de curación? Pueden contestar en el chat, por favor. Entonces, sin pena. Si Mari, alguien me dice, si quítame alguien eso aquí, por favor. Si alguien me dice apendicitis, no porque ya se quedó sin apéndice, una fractura, pues puede quedar con alguna cicatriz. Algunas infectocontagiosas, no todas eventualmente, algunas se tienden a cronificar, pero sí, las infecciosas y eventualmente, conversando con algunos nutricionistas, algunas carencias nutricionales. De resto, es bastante complejo claro, las caries eventualmente, sí, no, porque las caries van a terminar quedando con alguna secuela, porque pues igual colocar la amalgama o hacer la calza, yo recuerdo que no, yo soy odontólogo, particularmente ya genera alguna secuela. No es que, recuerden que la curación es salir de la misma manera como yo llegué. Entonces, eso tiene sus implicaciones. Y es por eso que con base en lo anterior, tiene mucho sentido esta etapa de prevención. Y eso es lo que nos lleva a la sesión de hoy con nuestro conferencista, en donde si sabemos que hay un principal predominio de enfermedades crónicas, pues hay que aprender a prevenir estas enfermedades crónicas. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a una persona que estimo mucho y en quien confío en su conocimiento y en su sapiencia y es el doctor Henry León Ariza. Él es médico, pero también licenciado en educación física para que vean la integralidad del proceso de formación y tiene un doctorado en biociencias. Curiosamente, su tesis de doctorado se enfocó en esas dos grandes pasiones que tiene, la parte de actividad física y esa parte biológica. Además, es el jefe del departamento de morfofisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Y ya sin más preámbulo y esperando el número de participantes, le damos la posibilidad al doctor Henry León. Doctor Henry, muy buenas tardes y voy a dejar aquí de compartir pantalla para que usted pueda compartir y arrancar con esta sesión de hoy. Doctor Erwin, buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo? Muy bien, doctor Henry. Ah, bueno, perfecto. ¿Me escucha bien? Sí, Estoy ya listo. señor.
Lo vemos bien y ya puede compartir pantalla. Vale, perfecto. Entonces, cuénteme por favor si también se ve en este momento la pantalla que estoy compartiendo. Sí, señor, se ve perfectamente. Yo Ah, bueno. igual voy a estar apoyándolo, revisando el chat y dándole acceso a las personas que van ingresando. ¿De acuerdo? Vale, listo, perfecto. Adelante. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación a este diplomado. Un diplomado que conozco también un poquito desde su esencia, obviamente por la cercanía con el doctor Erwin, y que me parece absolutamente interesante y bonito el ejercicio, y en el cual desde una versión anterior ya hemos venido compartiendo, hablando de un par de intervenciones, la una con una evidencia científica muy robusta, muy fuerte, muy grande en términos de los conceptos de prevención y de hecho articulado mucho con lo que hace un momento se estaba diciendo con esa prevención primaria principalmente, pero también en su forma secundaria y terciaria. Y otra segunda gran idea que vamos nosotros a discutir el día de hoy, que tiene que ver con una intervención que ha pasado por varias etapas, que está pasando de manera constante por diversas etapas, con grandes volúmenes de información, que es el concepto de ayuno intermitente. Y en este sentido, pues la idea es mirar un poco de dónde comenzó, qué es lo que se considera ayuno intermitente, qué es el ayuno intermitente fisiológico y también mirar un poco cuál es el panorama actual de esta práctica que digamos que tiene una base biológica que ahorita revisaremos y que es interesante y que obviamente dejaremos algunas ideas acá para que ustedes pues tomen obviamente decisiones acerca de su implementación o no, de seguirlo o no, de acuerdo a lo que vayamos a discutir. Como bien lo decía también el doctor Erwin hace un momento, yo estoy sesgado, estoy muy sesgado en el contexto, sobre todo de la actividad física, por mi formación inicial en el caso de la licenciatura en educación física. Mi primera carrera en la que me desempeñé durante un tiempo, pues era eso, en la educación física. Y de hecho tuve la fortuna después de estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia, bajo esa premisa del ejercicio físico, bajo esa concepción de que el ejercicio físico era la clave y eso es un poco lo que voy a transmitirles acá en este ratico en el que vamos a estar hablando. Me gusta en muchas ocasiones para hablar del tema, partir de acá, partir de esta definición, una definición absolutamente controversial en el sentido de que ha tenido bastantes ideas de cambio y variaciones y demás, pero pues digamos que fue la definición que de manera inicial se planteó en el contexto de la salud. Y es precisamente el hecho de que la salud, abro comillas, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto suena muy bonito. La ausencia total no es solo la ausencia total de afecciones o enfermedades, sino el bienestar físico, mental y social. Y un poco la pregunta acá sería, bajo esa definición, ¿será que realmente somos todos saludables? ¿Será que todos podemos en este momento levantar la mano y decir, yo tengo un completo bienestar físico? ¿Será que sí? ¿Será que realmente es así? ¿O de pronto nos falta algo en ese bienestar y ya por lo tanto no tendríamos saludables? ¿O será que desde el punto de vista mental somos 100% saludables? Si algo nos enseñó la pandemia, sin lugar a dudas, era que éramos bastante lábiles mentalmente. Y desde el punto de vista social, ¿será que en ese contexto social también tengo un bienestar absoluto? ¿Me la llevo bien con todo el mundo? ¿Soy querido? ¿Me quieren? En fin. Pues es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito complicado entonces en ese sentido decir que realmente somos todos saludables. Y una de las razones por las cuales discutimos fuertemente el hecho o controvertimos un poco el hecho de que probablemente, a pesar de que nos consideremos y que lo queramos bajo esa definición, no somos totalmente saludables, es porque para muchos autores esa salud como tal, salud física, o los tres grandes determinantes, podrían haber muchos más, pero tres de los grandes determinantes de la salud tienen que ver con estos tres pilares aquí claves.
de los cuales hoy vamos a tocar dos y pues dejaríamos seguramente un tercero que algo hablaremos un poco de manera tangencial. Y entonces, para ser saludable, yo debería, en términos de la prevención de la enfermedad, pero también la atención de la misma, hacer actividad física de manera regular. Ahorita miraremos qué es eso. Pero a su vez debería tener una muy buena nutrición y un adecuado descanso. Y otra vez la pregunta podría estar aquí abierta. ¿Usted cumple con esos tres pilares? ¿O cumple con los dos por lo menos? ¿O cumple con uno? ¿O será que si hilamos un poquito fino, uno dice, bueno, yo ejercicio como que hago, sí, 1 o 2 veces a la semana, salgo a la ciclovía? Ok, no, entonces no cumple con los requerimientos básicos. Bueno, pero yo sí en la nutrición. Ok, y en su nutrición evita el consumo de ultraprocesados, de grasas trans, de carbohidratos, de azúcares añadidos, de productos de jarabe maíz rico en fructosa, cosas de ese estilo. No, como que yo de vez en cuando sí me como las galletitas, como que sí me tomo la gaseosita. Ah, ok, perfecto. ¿Y su descanso es adecuado? ¿Usted duerme el número de horas necesario para completar su periodo de descanso total? ¿O se levanta en la mañana a veces más cansado de lo que se acostó? ¿O será que a lo largo del día siente la necesidad de tomar pequeños descansos, siestas? O su sueño, a veces usted como que se acuesta, se levanta y dice, miércoles, me pasó la noche en un momentico, yo como que ni sentí que hubiera descansado. O por el contrario, se despierta muchas veces, le cuesta conciliar el sueño, se despierta mucho antes de lo que debería. Bueno, todas estas son preguntas que nos llevan entonces a replantearnos, como les decía en esa parte inicial, qué es realmente ese bienestar físico, mental y social. Y en ese orden de ideas, la respuesta siempre va a tender a lo mismo. Por más que lo intentemos y por más que hagamos un esfuerzo, siempre van a haber cosas por mejorar. Siempre vamos a tener la oportunidad de ampliar en este contexto, o por lo menos en estos tres pilares, siempre vamos a tener la oportunidad de mejorar cada vez más hábitos, estilos de vida, comportamientos que nos ayuden a garantizar una adecuada salud o que por lo menos nos apunten a tener un envejecimiento cada vez más saludable. Y en ese orden de ideas, como les decía, pues vamos a tocar básicamente dos de estos tres aspectos. Vamos a hablar de ejercicio físico y vamos a plantear allí algunas ideas muy generales del ejercicio físico, pero que sean muy claras y muy concretas para ustedes, sobre todo para aquellos que no tienen de pronto mucho esta experticia. Y utilizando el pretexto del ayuno intermitente, también vamos a hablar del tema de nutrición. Y tal vez esto es una gráfica, bueno, hay muchas versiones de estas gráficas que ustedes seguramente ya han visto y conocen, y en este sentido no quiero, digamos que redundar mucho en aspectos como este, y es tener muy en mente siempre de qué se muere la gente, de qué se muere la gente. Si esta presentación la hubiéramos hecho hace 500 años, bueno, asumiendo que hubieran los medios tecnológicos hace 500 años, probablemente de lo que hablaríamos es de los procesos infecciosos que arrasan la humanidad. Hablaríamos de las epidemias de gripe española o de peste bubónica, en fin. Y a la par con eso, estaríamos hablando también eh, de las guerras como la principal causa de muertes en el planeta. No quiere decir que las guerras, y sobre todo en este momento que nuestra sociedad es tan compleja, pues no aporten obviamente dentro de la mortalidad, pero de manera un poco comparativa con lo que sucedía hace 500 o más años, pues en realidad la violencia y la muerte por guerras, por todo este tipo de cosas, pues realmente es muchísimo menor. Y en ese orden de ideas, ¿de qué se muere la gente en la actualidad? Pues se muere de algo que hace 500 años era por lo menos muy raro y muy difícil de diagnosticar. Enfermedades de tipo cardiovascular, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, cánceres, múltiples formas de cáncer ubicados en múltiples órganos con un crecimiento cada vez mayor, enfermedades como la hipertensión arterial, la alteración de la polución del aire, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, como consecuencia especialmente del tabaquismo, muerte por el consumo de alcohol, el abuso de alcohol, y no necesariamente el alcohol consumido o ingerido, sino las consecuencias del consumo del alcohol, accidentes de tránsito y demás podrían estar allí.
Y solo hasta allá, como hasta el sexto, pues, séptimo puesto aparecen las neumonías, que sobre todo en los extremos de la vida son importantes, y después vuelve a haber otra enfermedad como la diabetes. Y así sucesivamente, pues miren que por ahí empiezan a aparecer ahora sí de manera mucho menos protagónica, pues las enfermedades infecciosas, incluyendo obviamente el COVID-19. ¿Qué origina esta enfermedad cardiovascular? ¿Qué origina el cáncer, la hipertensión, incluso la diabetes, el EPOC, obviamente? Pues en general esta relación en términos del el medio ambiente que nos rodea, la relación con las condiciones medioambientales, volvemos otra vez a la historia con la alimentación y con el ejercicio físico, pues están acá fuertemente relacionadas. Y en ese sentido, cuando miramos la gráfica desde otro punto de vista, ya no como el resultado de la enfermedad, sino miramos como qué hace que aumenten los factores de riesgo para la mortalidad. O sea, no quiero decir de qué me muero, sino qué hace, qué factores de riesgo aumentan esa mortalidad. Entonces, miren esto tan interesante. Pues dentro de las condiciones que llevan, por ejemplo, a la enfermedad cardiovascular está la presión arterial alta, la hipertensión arterial, el tabaquismo como una causa de enfermedad cardiovascular, pero también de enfermedad respiratoria, la diabetes como causa de enfermedad cardiovascular, eh, y miren que en cuarto puesto, de manera también muy, muy, muy fuerte, pues aparece la inactividad física y más abajito incluso colesterol, o sobrepeso, obesidad, colesterol, sexo no seguro, alcohol, en fin. Pero miren que la cuarta causa, el cuarto factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedades que potencialmente nos pueden matar está en la inactividad física. Eh, el hecho de que nosotros no hagamos caso a nuestra herencia genética, y cuando me refiero a esto, lo que quiero decir es básicamente que los seres humanos crecimos y evolucionamos a lo largo de millones de años en un contexto absolutamente diferente al que estamos en la actualidad. Es como haber puesto una persona que desarrolló allá cientos de miles de años en ese proceso evolutivo y muy despacito la naturaleza hizo pequeños y pequeños ajustes y cambios en ese contexto para poderse acomodar a unas situaciones medioambientales que requerían obviamente que la persona estuviera muy activa físicamente, que no hubiera tanto alimento, en fin. Entonces la naturaleza se toma ahí 300.000 años tratando de hacer esos pequeños ajustes y de un momento a otro es como si cogiéramos ese ser humano y lo pusiéramos en un contexto en el que le decimos, no, ¿sabe qué? No se mueva, sabe que hay comida por montones, use toda la que quiera, no importa, sobra la comida, y que de una manera u otra eso hace que suceda ese cambio dentro de ese, digamos que pirámide de enfermedades que afectan a la población. Y por eso, tal vez la primera gran idea, quiero que salga un poco de esta discusión, es que el ser activo o inactivo físicamente no debería ser algo de discusión. Uno no debería pelear con las personas por decirle que son activas físicamente. Todo lo contrario, todos los seres humanos tenemos que ser físicamente activos. Estamos hechos para eso. O sea, lo que está mal, lo que es diferente, lo que es absolutamente no propio de nuestra naturaleza es no movernos. Y en ese orden de ideas, este tiene que ser uno de esos puntos a los cuales aplicamos. Entonces, miren ustedes cómo allí, volviendo otra vez a reorganizar esto, pues casi que todo lo podemos dividir en este sentido. Tabaquismo, sedentarismo, dietas, abuso de alcohol, como condicionantes de enfermedades como la hipertensión, la obesidad, las alteraciones de la glucosa y los lípidos, y estas a su vez como los principales desencadenantes de la enfermedad cardiovascular, la diabetes, los cánceres y el EPOC. Y por eso es que intervenciones asociadas a la actividad física y al ejercicio físico, pues son tan valiosas y son tan importantes, y por eso no podemos desestimarlas y todo lo contrario, tenemos que darles un tremendo protagonismo en todo lo que tenga que ver en procesos de promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y compliquemos aún más este panorama. Cuando digo compliquemos aún más este panorama, está en el hecho de que ya tenemos absolutamente claro de qué muere la gente. O sea, en los últimos
80, 100 años, no ha cambiado mucho. De pronto ha venido avanzando temas como, como los cánceres, han venido cada vez en crecimiento. Pero adicional a eso, tenemos que estar o tener muy claro y tener en nuestra mente que el comportamiento poblacional, esto quiere decir el número de personas que tenían, que eran niños, acá se me escapó sobre el eje de las Y, me corrí, pero piensen ustedes que en la base de las pirámides están los recién nacidos, acá están los niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, ancianos, y por acá estamos pensando en personas que son octogenarios o de 90 años y más. Y miren cómo en los años 70 lo que abundaban era, en términos de población, pues las personas jóvenes, los recién nacidos, los niños, la gente quería tener hijos, tenía más hijos cada vez más, y en general los adultos mayores eran relativamente pocos, porque se morían jóvenes, porque había, digamos que no había un control de las enfermedades, todavía había muchos rezagos de enfermedades de tipo infeccioso, en fin. Pero en la medida que va avanzando nuestra sociedad, para el año 2000 empiezan a aparecer personas cada vez más ancianas. La pirámide de niños empieza a tender a ser más planita, o sea, ya no es que nazcan más niños en relación a los que ya estaban, casi que se mantiene. Para el año 2020, por supuesto, empieza a engrosarse aún más este centro de la pirámide, o sea, las personas adultas, adultos jóvenes, están aquí en el grueso. Y para el año 2040, quienes estamos en este momento, pues vamos a empezar a engrosar aquí esta población de los adultos y tirando ya a ser adultos mayores, con una pirámide poblacional de niños cada vez menores y poblaciones cada vez más ancianas. Y si tenemos claro en este contexto las dos imágenes que he intentado mostrarles de cómo la gente en general está absolutamente bombardeada por un concepto de inactividad física y sobrealimentación o alteraciones dentro de la alimentación, y imaginemos el descanso. Y por el otro lado, tenemos el inconveniente o tenemos que enfrentarnos al hecho de que la población de nuestro planeta es una población cada vez más anciana. Pues la pregunta sería, ¿qué voy a hacer yo de intervenciones para cuando nosotros mismos ya no tengamos, como en este momento, 47, sino tengamos 50, 60, 70, 80 o más años? ¿Qué va a pasar? No van a haber muchos niños que sostengan realmente en el contexto de la salud. No podemos pensar en que los que están recién nacidos en este momento van a sopesar y van a mantener esta salud de los que en su momento vamos a ser adultos mayores, sino que tendremos que hacer intervenciones desde ahora que garanticen que lleguemos a esa edad, a los 80, a los 90, pero que lleguemos con una salud suficientemente buena, con una calidad de vida y con una independencia lo suficientemente adecuada como para que nuestra calidad de vida no sea una carga para la sociedad, no sea una carga para nuestros hijos, en fin. Entonces, miren lo complejo que es pensar un poco en esto, y esto quiero que lo vean más que cualquier otra cosa como una oportunidad para pensar en la necesidad, en la importancia y en el papel que definitivamente juega el ejercicio físico en la actualidad. Y en ese sentido, pues hay que empezar por definir algunas cosas que puede que para todo, a muchos de nosotros nos pueda sonar un poco igual, pero esto no es lo mismo. Miren estos cuatro términos: actividad física, ejercicio físico, deporte, fitness, y aquí podría colocar más: recreación, wellness, en fin. Para muchos de nosotros estos términos nos suenan iguales: actividad física, ejercicio físico, deporte. Pero existen definiciones de base que nos ayudan a entender que esto no es lo mismo, y que no es lo mismo básicamente porque en cada una de ellas estamos persiguiendo objetivos diferentes. La definición, por ejemplo, de la actividad física hace referencia a todo ese conjunto de actividades que en nuestra vida cotidiana nos permiten tener un gasto energético. A ver, yo tengo la fortuna de que en mi trabajo no es un trabajo en el que tenga que permanecer mucho tiempo sentado, o sea, por lo menos no es la constante dentro de mi trabajo, permanecer muchas horas frente al computador. Afortunadamente no, y me siento bendecido por ello, sino que todo lo contrario. Mi trabajo me permite a mí
caminar mucho a lo largo de la universidad, desplazarme, subir y bajar muchas veces escaleras, permanecer mucho tiempo de pie, bien sea en el laboratorio, bien sea en clases, en fin. Eso es lo que yo hago en mi contexto del día a día. E imaginen ustedes en la otra contraparte, personas que de pronto en su actividad física propia de su trabajo, propia de sus actividades de su día a día, permanecen 8, 9, 10 o incluso más horas frente al computador, trabajando frente al computador. Por supuesto, si hiciéramos ese comparativo, esa persona, me puse como ejemplo, que se la pasa moviéndose mucho a lo largo del día, pues es muy activo físicamente, o sería muy activo físicamente, por lo menos activo físicamente. Comparado con esa persona que no se levanta de la silla a duras penas para comer y para ir al baño y que permanece todo el tiempo frente al computador, que es una persona inactiva físicamente. Y esta inactividad física se traduce en algo que se llama sedentarismo. De entrada, ya tenemos muy claro que el hecho de que yo sea inactivo físicamente, o sea, el hecho de que yo permanezca todo el tiempo sentado ya es un factor de riesgo fuertísimo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y enfermedad cardiovascular como el resultado, pero pues obviamente obesidad, hiperglicemia, obviamente la hiperglicemia asociada a la diabetes, las dislipidemias, todo esto que están allí es un fuerte factor de riesgo, que yo permanezca 8, 10 o 12 horas sentado allí. Eso es inactividad física y es actividad física. Un poquito diferente al concepto de actividad física aparece el de ejercicio físico. Ya no soy yo caminando por la universidad todo el tiempo, dictando clases de pie, no, sino ya es la persona que decide tomar a lo largo del día, sacar un momento de su día, 1 hora, 45 minutos, 2 horas, lo que sea, con un objetivo muy claro dentro de lo que quiere hacer desde el punto de vista del ejercicio, porque quiere disminuir el porcentaje de grasa, mejorar la masa muscular, quiere disminuir el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, disminuir la presión arterial, en fin, lo que sea, que puede ser mejorar su apariencia física o divertirse sencillamente. Saca un tiempo, utiliza un atuendo adecuado, sus camisetas, sus shorts, sus leggings, lo que sea, sus tenis, y va a un espacio también específico para ello. No necesariamente un gimnasio, puede ser en la casa, puede ser en un box, puede ser en el parque, pero es un espacio que va a utilizar para eso que se llama ejercicio físico y hace una serie de actividades que obedecen a ese objetivo. Hace una serie de actividades con las cuales busca completar ese objetivo. Por lo tanto, si el objetivo es la mejora de la masa muscular, pues las actividades que debería hacer esa persona son trabajos que lleven a la mejora del trabajo de fuerza o a trabajos de fuerza. O si lo que busca la persona es disminuir el porcentaje de grasa, probablemente combine algo de trabajos de fuerza con algo de ejercicio cardiovascular, o si lo que quiere es disminuir sus valores de glicemia, probablemente el ejercicio es un ejercicio cardiovascular continuo, en fin. Eso es lo que llamamos ejercicio físico. Tiene una intencionalidad, tiene un objetivo, tiene una línea de trabajo, la persona se proyecta, se pone metas dentro de ello. Y eso es diferente a la actividad física. Son complementarios. Y de hecho acá viene la siguiente gran idea. De hecho son tan complementarios que es bien sabido que personas que son muy inactivos físicamente, que pasan 10 horas frente al computador, podrían incluso hacer 1 hora de ejercicio tal y con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Podrían hacer diariamente 1 hora de ejercicio físico y esa hora de ejercicio físico no le lleva a contrarrestar los efectos deleterios del pasar 8, 9 o 10 horas frente al computador sentado. O sea, acá el que reza y peca empata no aplica. La persona que permanece sentada todo el tiempo, así haga ejercicio físico, no logra revertir los efectos deleterios de ese comportamiento sedentario. Y por lo tanto, pues las intervenciones en torno del movimiento no son solo en relación, como podría pensarse, no son solo en relación aquí a la actividad física. No, perdón, no, en relación al ejercicio físico. No es solamente decirle a la persona, muévase 1 hora al día, haga 3 ejercicios de fuerza por cada grupo muscular y luego camine durante 20 minutos o trote, no, sino que las intervenciones pensando en salud tienen que
introducir actividad física. Y esta actividad física es algo relativamente simple, pero quiero que se lo lleven muy en su mente en este momento. Y es que lo que debemos evitar es que diariamente pasemos más de 1 hora y media, máximo 2 horas, en la misma posición de manera continua, sin hacer, o sea, sin hacer pausas. Eso es lo que tenemos que evitar. En otras palabras, el salir de esa inactividad física lo podemos hacer si diariamente, alguien diría, pues que yo trabajo, yo soy ingeniero, yo tengo que estar frente al computador, o sea, es obligatorio, está bien, yo lo entiendo, pero lo que vamos a hacer es que diariamente no va a pasar esas 8 horas de manera continua, sino que ojalá cada hora y media usted se va a levantar y al menos durante 5 minuticos va a hacer algo. Va a caminar, va a subir escaleras, va a subir a un escalón y volver a bajar, va a hacer unas sentadillitas, va a hacer unos push-ups ahí contra la pared, ¿cierto? Si tiene un par de mancuernas o tiene un tarro del agua como este, entonces hágase ejercicios de fortalecimiento para miembros superiores, para miembros inferiores, en fin. Eso es lo que tenemos que propender. Repito, porque de nada me sirve hacer 1 hora de ejercicio físico al día si soy inactivo físicamente. Eso es lo que confiere, digamos que más los aportes a la salud. En el caso del deporte, solamente voy a entrar aquí en una definición muy breve. Los deportes en general son actividades que no necesariamente involucran ejercicio físico intenso. Alguien diría, pues el ajedrez es un deporte, sí, pero pues, si usted pasa 8 horas jugando ajedrez, seguramente se va a morir de un infarto. Así haga deporte 8 horas al día. Es ajedrez, sino que el deporte tiene, digamos que unos elementos adicionales que vale la pena tener en cuenta. Los deportes tienen una intencionalidad basados por un objetivo, que es el objetivo del juego. Tiene un reglamento, hay cosas que se hacen, hay cosas que no se deben hacer, y ese reglamento también incluye también el número de participantes, las características de esos participantes, en fin, lo que sea. No es que el deporte esté mal, no es que practicar deportes esté mal. Pero lo que no está bien es pensar en tratar de revertir malas alteraciones de la actividad física o, mm, digamos que tratar de pensar que ejercicio físico y deporte es lo mismo porque allí podríamos cometer errores. Y el ejemplo claro es la persona que tiene de pronto sobrepeso o obesidad, que tiene alteraciones de su glicemia, que tiene un alto riesgo cardiovascular y que, pues pensando en mejorar su salud, decide ir a jugar fútbol 3 veces por semana durante 2 horas. Eh, lo más probable, y siendo un poco sinceros, es que el hecho de que vaya y juegue fútbol sin tener una adecuada preparación, sin haber hecho un programa de ejercicio físico primero, pues lleve a que este deporte sea deletério para su salud. Puede llevarle definitivamente a que este deporte pues, le cause más daño que beneficios, que se lesione a nivel osteomuscular o que peor sufra un infarto agudo de miocardio o algo así. Entonces, hay que saber elegir muy bien cuándo lo vamos a hacer. El deporte tiene unas ventajas excepcionales en niños. Son una cosa brutal. El hecho de que un niño practique deportes no solamente le confiere una serie de atributos desde el punto de vista físico, sino también social, mental, emocional, cultural, en fin, tiene una ventaja grande. Pero un adulto con alto riesgo cardiovascular, una persona que tiene necesidades especiales, probablemente el deporte no sea lo que deba practicar, sino que deba hacer intervenciones en ejercicio. Y nunca dejar de lado las intervenciones en actividad física. Y esto que es un término, ya para cerrar esta partecita, que es el fitness, es un término muy utilizado en la actualidad. Realmente en los Estados Unidos el término se acuñó hace más de 150 años para hablar de un bienestar, para hablar de ese bienestar físico, emocional, que se acompaña de una buena figura física, con un porcentaje de grasa bajo, con una buena fuerza, resistencia, flexibilidad, con una alimentación saludable, en fin. Pues en la actualidad, sobre todo con las redes sociales, se ha tergiversado mucho el concepto y pues pareciera que las redes nos vendieran que el fitness es solo aquellas personas que tienen muy bajos porcentajes de grasa, con mucha masa muscular, con los abdómenes así supermarcados, pero que desde el punto de vista de la salud a veces sabemos y entendemos, no es que esté muy de la mano. Entonces, un panorama allí un poquito grande. Lo que ha demostrado en el contexto de estas intervenciones entre actividad física, ejercicio físico, deporte, fitness, lo que más ha demostrado beneficios a todo nivel
es el concepto de ejercicio físico. Porque en el concepto de ejercicio físico nosotros podemos determinar qué es de manera específica lo que necesitamos hacer para buscar un objetivo, para lograr un objetivo, en este caso centrado en la salud. Y por eso lo que ustedes ven allí, pues es, digamos que beneficios de ejercitarse, beneficios del ejercicio físico. Los que están aquí a su lado izquierdo, pues son de un trabajo que publiqué hace ya un tiempito, que olvidé referenciarlo allá abajo, que tiene que ver con beneficios del ejercicio físico a nivel del sistema nervioso central y a nivel neurocognitivo. O sea, ¿qué puede uno hacer el ejercicio por mí? Pues mejorar la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el aprendizaje, la cognición, el sueño, el apetito, el rendimiento académico, disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades psiquiátricas como la depresión, en fin. Todo esto hace acá arriba. ¿Y qué hace el ejercicio físico en el resto de mi cuerpo? Pues de todo. Mejora la salud cardiovascular, arterial, mejora la fuerza muscular, la calidad mitocondrial, reduce el porcentaje de grasa y el proceso inflamatorio, mejora la cantidad de glóbulos rojos, mejora la función, obviamente, cerebral, ya lo habíamos dicho, mejora la calidad de mi hueso, la cantidad de calcio que se une a él, perdón, mejora mi funcionamiento cardiovascular en reposo, reduce como tal, ya lo hemos dicho, los procesos inflamatorios. Bueno, esto sería un listado enorme, enorme, enorme de beneficios y cosas y cosas y cosas a las cuales apunta el ejercicio físico. Y si uno lo pone en una perspectiva un poco simplista, pero que al final es en realidad lo que nos interesa, pues el hecho de que se haga actividad física, ejercicio físico en Estados Unidos se usa muy de manera indistinta el physical activity y el exercise como tal. O sea, actividad física y ejercicio a veces lo meten ahí dentro del mismo costal. En español no es lo mismo, pero en inglés sí se usan mucho de manera indistinta. Por lo tanto, si lo que queremos es resumir un poco qué es lo que hace el ejercicio físico, pues el ejercicio físico en términos de salud reduce claramente la obesidad, la hipertensión, la diabetes y las alteraciones de lípidos, y todo eso conduce a una disminución de la mortalidad. Y el ejercicio físico nos ayuda a mejorar nuestra calidad, nuestra capacidad cardiorrespiratoria, o sea, mejora en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, en la función muscular. Eso lo podemos llamar fitness cardiorrespiratorio. Y eso, junto a la disminución de la incidencia de enfermedades, pues me va a reducir la mortalidad, no solo a nivel cardiovascular, sino por todas las causas. Y ahí es donde juega un papel importante. Esto es lo que tenemos claro. Pero repito, como lo dije en el preámbulo de la charla, no es que el que es sedentario y ahora hace ejercicio físico, o que bien lo aplaudimos, hay que aplaudirlo obviamente, hay que decirle que eso está muy bien, pero es que la naturaleza de los seres humanos, la biología del ser humano, está en hacer ejercicio físico. O sea, el hecho de que secundario al hecho de que seamos inactivos haya obesidad, esto es lo que es antinatural, que haya hipertensión es antinatural, que haya diabetes es antinatural, que haya dislipidemias es antinatural, o que tengamos un bajo fitness cardiorrespiratorio, eso es antinatural. Todos deberíamos realmente, en el contexto de nuestra salud, en el contexto de nuestra vida, todos deberíamos tener una muy buena capacidad física, todos deberíamos tener una muy buena capacidad cardiorrespiratoria, todos deberíamos tener la posibilidad por lo menos de, estos son los datos que no son menores, deberíamos tener al menos todos la capacidad de correr 10 kilómetros, es lo mínimo que una persona de manera natural, fisiológica, en cualquier rango de edad, debería poder hacer sin mayores problemas, correrse 10K. Vemos a los que corren 10K y dicen, ah, tan chévere correr 10 kilómetros. No, su cuerpo está hecho para eso. Y a lo largo de toda su vida está hecho para eso. O en los trabajos de fuerza, lo mínimo que debería hacer una persona para mantenerse saludable o para decir, oiga, es lo mínimo que tengo, es poder hacer al menos en un minuto, al menos completar unos 60 push-ups, o sea, 60 flexiones de pecho, como se les suelen llamar. O sea, lo patológico es no poder completar 60 o no poder hacer al menos 60 abdominales. Eh, Eso es lo que es patológico. Eso es lo que está mal. O sea, miren ustedes la dimensión hacia donde quiero llevarlos. Eh, Aplaudimos al que hace ejercicio físico, eso está bien. No, debemos es castigar al que no se mueve, ¿vale?
Y esto es un trabajo también que publiqué o que tuve la fortuna de publicar el año pasado en la Revista Colombiana de Endocrinología, en el que también podemos nosotros hablar del ejercicio físico en el contexto de enfermedades muy puntuales, en este caso en el contexto de la diabetes. Y dentro del contexto de la diabetes, incluso siguiendo la línea de lo que el doctor Erwin decía hace un rato, no es que la diabetes se pueda curar, no, la diabetes es una enfermedad que no tiene cura en el sentido de que si hacemos ejercicio físico, lo que podemos hacer probablemente sea una remisión de la enfermedad. Incluso podemos quitar la gran mayoría, si no todos los fármacos que una persona diabética está tomando. Pero claramente lo que va a pasar es que si la persona deja de hacer ejercicio físico y se descuida en sus hábitos, pues va a terminar otra vez volviendo la enfermedad. Entonces, por eso no hablamos de curación. Pero, caramba, sí, en el caso del ejercicio físico, en el caso de la diabetes, perdón, sí que se pueden hacer cosas y sí que hay un montón de beneficios allí. Esto que ustedes ven allí, ese fit, es una mnemotecnia que no necesariamente tiene que ver con fitness, no necesariamente significa si es fitness o no, sino el fit es una mnemotecnia que probablemente si acá hay personas que hayan tenido relación con el ejercicio físico o con la prescripción del ejercicio físico, es una mnemotecnia que nos ayuda a entender por lo menos los 4 elementos básicos que debe contener un programa de ejercicio físico. Cada una de esas létricas es uno de esos conceptos básicos que debe acompañar un programa de ejercicio físico. Denme un segundito, voy a conectar aquí una, una tableta que me permita a mí, para no escribir con el mouse, y va a ser más fácil. Entonces, cada una de esas, como les decía, cada una de esas letras son como los 4 elementos, como los 4 elementos básicos que debe tener un programa de ejercicio físico. Entonces, la F que está acá traduce frecuencia, que sirve para entender cuántas veces a la semana eh, debería yo implementar un programa de ejercicio físico. 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Bueno, ahorita lo vamos a ver. La I que está acá es de intensidad y hace referencia a qué tan fuerte debo hacer yo el ejercicio. Debo hacerlo hasta que vea la luz del túnel allá y sienta que el alma se me quiere salir. O debo hacerlo a una intensidad muy, 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 muy bajitica que de pronto ni siquiera me obliga a transpirar, ni siquiera se me aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, eso es intensidad del ejercicio. El Una primera T es del tipo de ejercicio. ¿Es lo mismo trabajar resistencia, trotar, correr? ¿O es lo mismo que hacer trabajos de fuerza en el gimnasio? Claramente la respuesta es que no es lo mismo y eso es lo que debemos nosotros determinar. Y la otra T, perdón, es de tiempo. ¿Cuánto tiempo debo dedicarle yo al ejercicio físico? ¿20 minutos, 30, 40, 1 hora, 2 horas? Bueno, esto es como lo básico cuando nosotros prescribimos ejercicio. Y aunque el objetivo del día de hoy no es hablar de prescripción, no es más allá de tratar de dejar muy claro todos los beneficios que tiene el ejercicio físico y la importancia de implementar el ejercicio físico en nuestro día a día y de promover el ejercicio físico, pues estos son como esos 4 elementos, 4 muy básicos, hay más cosas allí que vale la pena nombrar. Y lo que voy a mostrarles más que una tabla de lo importante o más que una tabla, decirle la persona debe hacer 4 veces a la semana, tanto por ciento de intensidad, tanto ejercicio cardiovascular. Bueno, más que eso, es mostrarle como algunos, digamos que algunas correlaciones en términos de evidencia en relación a ejercicio físico. Este es un trabajo publicado en Diabetes Care, que básicamente lo que hizo fue mirar eh, la presencia de eventos cardiovasculares, en este caso de infartos o especialmente infarto agudo de miocardio, cuando las personas hacían ejercicio físico o no hacían ejercicio físico. Y cuántas veces hacían ejercicio físico para reducir la incidencia. Esto para responder a la pregunta de la F. ¿Cuál es la frecuencia de ejercicio físico de la cual deberíamos nosotros ejercitarnos? Y pues es relativamente fácil. Estos son las personas que no hicieron ejercicio físico. O sea,
esta línea punteadita, y miren cómo las personas que no se ejercitan, pues tienen una menor sobrevida en términos de la incidencia a 24 meses de enfermedad cardiovascular. Por aquí están los que lo hacen de manera irregular, por aquí están los que hacen tan solo 2 a 3 veces por semana, pero miren cómo en la medida que las personas hacen ejercicio, en este caso solamente es mayor a 3 veces por semana, pero si hubiera aquí un subgrupo de quienes hicieron a 4, a 5 o a 6, veríamos que esto va a tender a aumentar mucho más. En otras palabras, la frecuencia óptima de ejercicio debería estar siempre por arriba de las 3 sesiones de ejercicio. Y por lo tanto, las recomendaciones casi siempre nos dicen que para poder hablar de estímulos adecuados de ejercicio físico, deberíamos al menos ejercitarnos unas 3, idealmente 4, mejor si lo hacemos 5, el non plus ultra si son 6, 7 de pronto ya no tenemos un beneficio adicional, pero 6 veces por semana sería un número ideal en términos del número de veces que deberíamos hacer ejercicio físico. En muchas ocasiones, cuando yo prescribo ejercicio en algunos pacientes, eh, a veces comenzar con 3 es un muy buen ejemplo. Poquito tiempo, 20 minuticos, 3 veces a la semana, está muy bien. Y progresivamente irle negociando un día más, un día más y un día más es una muy buena estrategia. Así que si en algún momento lo va a implementar, pues esa es un poco la, digamos que la recomendación, ¿vale? Acá tenemos también otro ejemplo de qué pasó con personas. Voy a comenzar aquí con los del lado derecho, personas que eran inactivas físicamente o que no hacían ejercicio y empezaron progresivamente a mejorar eh, de 1 a 2 veces, luego de 3 a 4 veces, luego hasta 5 veces a la semana, empezaron a mejorar y a hacer cada vez más ejercicio físico y miren cómo son personas que disminuyen hasta en un 11% el riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasa si es al contrario? Si yo me ejercito 5 veces a la semana o más y por alguna razón desisto y cambio ya a un estado o un comportamiento sedentario, pues que en este caso incrementa hasta un 27% el riesgo cardiovascular. Entonces, muévase más veces a la semana. Más veces a la semana es un muy buen ejemplo. ¿Listo? Cuando hablamos de la intensidad, bueno, intensidad, volumen, no es exactamente lo mismo, pero también pues, nos ayuda a entenderlo acá un poquito. También esto es un artículo muy bonito al respecto. Lo que ustedes ven acá también es, este ya es, no es por semanas, no es por meses, sino es por sobrevida a lo largo de los años, seguimiento a lo largo de los años. Y pues esto es como el riesgo relativo allí que va cambiando. Este concepto de MET, no voy a entrar mucho en detalles, pero imagínese usted que un MET es estar sentado, como estoy yo acá o como están ustedes allí. Eso es una actividad de un MET. Si yo hago una actividad que gaste el doble de energía que el que podría gastar aquí sentado, que para efectos prácticos podría ser sencillamente estar de pie o caminar un poquito, pues eso sería una actividad de 2 MET. Si yo hago una actividad que sea un poco más intensa, de pronto subir y bajar escaleras, ya podría ser una actividad de 4 METs. Y si en la medida que yo voy pensando en actividades cada vez más complejas, trotar, correr, hacer trabajos de fuerza, montar en bicicleta, pues esto significará que cada vez hay mayor número de METs. En relación, o sea, el número significaría básicamente que es por cuántas veces más energía estoy gastando yo en relación al punto o al valor de referencia que es estar sentado. Pues lo que se encontró es que cuando las personas a lo largo del tiempo hacen actividades de 4 METs, que para efectos prácticos es pues, caminatas chiquitas, pequeñitas, no muy intensas, pues son personas que pues digamos que no tienen una adecuada sobrevida. En la medida en que usted va incrementando la intensidad, miren, este es de 4 a 6 METs, por aquí está de 6 a 8 METs, miren ustedes, de 10, por acá están los de 12 casi, y por acá están los de un poco más de 12 METs, que ya para efectos prácticos son ejercicio de una intensidad mucho más alta. Pues miren ustedes cómo la sobrevida a lo largo del tiempo, pues no puedo decir que se mantiene, no voy a decir que la gente no se muere, porque obviamente eso no es así, pero miren cómo
el desarrollo de enfermedades que lo llevan a una mortalidad temprana casi que se minimiza, casi que desaparece cuando hacemos actividades físicas intensas. Y por eso ante la respuesta de ¿qué tan intenso debo hacer el ejercicio? Pues la respuesta podría ser, ahorita que está comenzando, hágalo suavecito, camine poquito, o sea, camine, hay 4 metros, o sea, métase en este grupo, ahorita que está empezando, ok, miren, acá, que hasta ahora empezó, métase por acá, en ese grupito, pero siempre que pueda, vaya mejorando, vaya exigiéndose un poquito más, vaya tratando de hacer actividades cada vez más vigorosas, con todo el cuidado del mundo, con todo el seguimiento del mundo. No vaya a exagerar en un principio porque puede, obviamente, que no nos vaya muy bien. Pero en la medida que usted pueda cada vez hacerlo a una mayor intensidad, de una manera muy segura, los beneficios para su salud van a ser mayores. Entonces ya tenemos dos ideas: hacer ejercicio las veces a la semana, entre más veces mejor, y en la medida que yo pueda ir sumando y sumando y sumando un poquito más de intensidad, lentamente, pero muy seguro, podemos mejorar. Y mírenlo acá, una vez más. Esto es también es otra forma de medir la actividad física en términos de intensidad. Acá no entra mucho en detalles, pero miren ustedes cómo acá está el que no hace ejercicio nada, es el que está quieto, sentado. Y si tienen una enfermedad cardiovascular, pues mire, la probabilidad de morir es pues, casi el doble de la que tendría una persona que no tiene ah, o que no tiene realmente mayor enfermedad, o que no tiene riesgo. Este es el de una persona que no tiene enfermedad cardiovascular, igual no quiere decir que no tenga riesgo, esto es como 1.3. Pero mire cómo en la medida de que la persona hace más ejercicio, cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más intenso, miren cómo a unos valores altos de intensidad aquí en un esfuercito generoso, miren cómo la probabilidad de morir no es 1, no quiere decir que no se vaya a morir, pero miren cómo se acerca, sobre todo en este grupo de los que tienen enfermedad, sobre todo estos que ya son diagnosticados, sobre todo este que ya sufrió un infarto agudo de miocardio, sobre todo este que ya tiene diabetes, dilipidemia, obesidad. Miren cómo podemos disminuir el riesgo de mortalidad. Y eso sería lo que nosotros llamaríamos una prevención prácticamente terciaria, en este caso. Ya tiene la enfermedad, pero ¿qué va a hacer para que no se muera? Ok, vamos a hacer ejercicio cada vez a mayor intensidad. ¿Listo? Eso significa entonces que yo puedo aumentar y aumentar y aumentar la intensidad y no pasa nada. No, miren la gráfica de mortalidad. Usted se muere si es inactivo, pero si las personas altísimamente entrenadas, estamos hablando sobre todo atletas, deportistas de muy alto rendimiento, miren que la curva de mortalidad vuelve y se aumenta. Por eso los extremos en la vida siempre van a ser un problema. El que no hace nada y el que hace mucho siempre va a ser un problema. Entonces, ¿cuál es la invitación? Pues a quedarnos acá en este ranguito, en ese margen de las personas que son activas físicamente, el fit que nosotros podríamos llamar, pero sin irse al otro extremo. No es necesario irnos al otro extremo. No es dosis respuesta, más no necesariamente es mejor. ¿Listo? Eso eran ideas allí un poco generales en torno de ejercicio físico. ¿Cuál es su tarea el día de hoy? Adoptar un sedentario. Si usted es el sedentario, adóptese a usted mismo. He intentado convencerlo de la importancia del ejercicio, de los elementos que subyacen detrás del ejercicio físico y que deberían apuntar a que usted mejore su salud. Obvio, esto seguramente tiene muchísimos más bemoles. Esto no es tan fácil como muévase más o camine o corra, pase de caminar a correr y haga ejercicio no 3, sino 4, sino 5. Esto tiene muchos más datos que no es el objetivo de en este momento del curso. A quienes les interese el American College of Sport Medicine, yo no tengo ningún vínculo comercial con ellos, ni mucho menos, dicta cursos, sobre todo para profesionales en el área de la salud, pero para quienes no lo sean, no pasa absolutamente nada, dicta cursos de prescripción del ejercicio. Pues allí hay una oportunidad para profundizar en este tema. Acá más que un curso de prescripción, es la evidencia de la importancia del ejercicio y de cómo el ejercicio físico pues juega un papel clave como primer elemento, como pilar fundamental dentro de la salud. El otro elemento, el otro pilar que dijimos necesitamos
modificar en nuestra vida y cambiar tiene que ver con la alimentación. Cuando uno dice alimentación, a veces habla de nutrición y entonces uno dice, ¿será que alimentarse y nutrirse es lo mismo? ¿Será que por eso hay nutricionistas y por eso hay expertos en alimentación? ¿O será que yo necesito, o sea, qué necesito yo para entender el tema de la alimentación? Acá, obviamente, esto es un tema también en extremo largo, complejo, y más que el tema de la alimentación en detalle, yo voy a centrarme un poco en el tema del ayuno, sobre todo por la tendencia actual de muchísimas personas a ayunar, y vamos a mirar un poco qué nos dice la evidencia. Pero para no partir de ceros allí y arrancar, pues podemos sencillamente de manera introductoria decir que los seres humanos necesitamos de forma natural eh, ingerir alimentos que nos aporten energía diariamente. Eh, necesitamos en esos alimentos que nos aportan energía consumir un número de calorías que nos permitan satisfacer las funciones vitales en nuestro cuerpo. Necesitamos además en nuestra alimentación que consumamos elementos estructurales que nos ayuden a que tendones, músculos, huesos, cerebro estén, digamos que, sanos en el sentido de que tengan estructuras adecuadas. Y en ese, siguiendo un poquito esa línea, pues la alimentación se restringe al hecho de que nosotros comemos algo que se llaman macronutrientes, que para efectos muy prácticos son carbohidratos, mal llamados azúcares, pero vamos a decir carbohidratos, un poco más técnico, grasas y proteínas. ¿Cuánto debe la persona consumir de proteínas, de grasas o de carbohidratos? Eso podría ser una pregunta muy usual y muy frecuente y no tenemos una respuesta clara, porque no es lo mismo para una persona que quiera mejorar su masa muscular que disminuir tejido adiposo. ¿Cuántas en calorías debo consumir? ¿Yo debo comer 2.000, 2.500, 3.000 o 3.500? Lo mismo. Esto va a depender obviamente de cada persona y en general esto vale la pena hacer el cálculo, pero por lo menos vale la pena reconocer eh, qué es lo que la persona debe o no debe comer. Adicional a esos macronutrientes, repito, carbohidratos, proteínas y grasas, nuestra alimentación contiene o debería contener pequeñas cantidades de micronutrientes, sustancias que nuestro cuerpo no gasta de manera exagerada, que tiende a guardarlos, muchos de ellos, y que en general son vitaminas y son minerales. Algunas ideas muy generales en torno de la alimentación saludable, del concepto de alimentación saludable. Esto no necesitamos hacer grandes exposiciones. Hay cosas en la vida que la evidencia de muchos años nos ha demostrado son peligrosas y que no deberíamos consumir o deberíamos restringir su alimentación en la medida que sea posible. Y esas son relativamente pocas. Debemos restringir siempre que sea posible, en la medida de que nos lo permita, obviamente, las condiciones, todo lo que tenga que ver con azúcares añadidos. O sea, si usted consume algo y eso dice, viene con 40 gramos de azúcares añadidos, eso está mal para su salud. Está mal para su salud. ¿Listo? Esos azúcares añadidos vienen de muchas fuentes, fuentes sintéticas, dextrinas, fuentes naturales, glucosa, fuentes modificadas como fructosa. Quite lo que sean, todo que sean azúcares añadidos. Los azúcares añadidos vienen en gaseosas, vienen en cubos de cajita, en fin, ¿vale? Primera idea. La segunda idea grande, quite de su alimentación, rechacen su alimentación. No, es que no estoy pasando diapositivas todavía, solamente es introductorio en esto. Rechace, quite de su alimentación todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con ultraprocesados en la medida que sea posible. Los alimentos se dividen en procesados y ultraprocesados. Los ultraprocesados es fácil. Cualquier cosita que encaja usted vea que diga 10 fórmulas químicas que usted no entiende, eso es ultraprocesado. ¿Listo? Y la mayoría vienen con azúcares añadidos, entonces ultraprocesados. Limite su consumo al máximo. ¿Vale? Segunda recomendación. Y la tercera, evite, limite y evite las grasas, limite al máximo las grasas saturadas, sobre todo los azúcares, grasas añadidas, y limite mucho limite no, quite de su alimentación las grasas trans.
Donde encuentre algo que diga grasas trans, no se lo voy a comer ni por chilas. Y cuando diga rico en grasas saturadas, consúmalo con precaución, ¿vale? Eso es lo que sí, eso es lo que no debemos comer, ¿listo? Entonces, todo lo que tenga que ver con azúcares añadidos, ultraprocesados, exceso de grasas saturadas o grasas trans. Lo que sí, lo que nos ha demostrado la naturaleza que es fundamental, alimentos de origen natural, lo más natural posible, lo más natural posible. O sea, alimentos que vengan de la planta, ¿listo? El consumo de frutas y de verduras. Eso es fundamental, pero consuma lo más natural posible, productos que vengan de la naturaleza. Alguien podría decir, pero luego cuando se consumen alimentos de la naturaleza, eso no vienen con fertilizantes y hay unos que son unos productos que los modifican genéticamente. Pues obviamente en la industria de los alimentos eso lo vamos a encontrar, pero eso comparado con ultraprocesados va a ser muchísimo mejor, obviamente. Entonces, productos naturales. Es que no me alcanza para consumir orgánico, pues consuma hasta donde pueda orgánico, si es posible, pero si no, consuma productos de origen natural. O sea, váyase a la plaza de mercado, mejor dicho. Eso en términos de alimentación, solo una idea muy grande. Ahora sí, en lo que de pronto sí me interesa mucho más y que es el objetivo en esta segunda partecita de la charla. Y tiene que ver con el ayuno intermitente. Muchos de ustedes seguramente lo han escuchado el concepto de ayuno intermitente. La abuelita, la prima hermana, el influencer dice que hay que hacer ayuno intermitente. Eso será bueno, eso será malo. De manera interesante, hasta antes del año 2019, antes de la pandemia incluso, en el contexto médico, hablar de ayuno intermitente no era bien visto. O sea, casi que el médico que por alguna razón hablaba de ayuno intermitente era condenado a la hoguera, porque no era bien visto en el contexto de la medicina que esto existiera. O sea, ¿cómo puede ser posible? Que, o sea, eso, no, más bien la metformina, más bien la glibenclamida, los medicamentos. Sin embargo, hubo dos grandes artículos que le dieron la vuelta y estos son los dos artículos de dos de las revistas más prestigiosas a nivel mundial. Uno del New England Journal of Medicine, publicado en 2019, muy interesante, un artículo muy bonito, un artículo que eh, digamos que da una idea muy clara sobre todos los profesionales del área de la salud, sobre qué es el ayuno intermitente, cuáles son los protocolos y cómo se debe o se podría implementar. Y más adelante sale una revisión gigante, o sea, una revisión de revisiones, un umbrella review que reúne toda la evidencia que hasta ese momento se había publicado en 2021 sobre ayuno intermitente en el contexto de la obesidad. Y esos dos artículos, pues como que sí prendieron un poquito la mechita, sobre todo en todos aquellos que gustamos de la medicina de estilos de vida, no tanto en la medicina basada en fármacos, sobre, oiga, ¿será que esto es bueno? ¿Será que qué? Bueno, lo que ustedes ven acá, aquí lo que está presente es tres modelos de ayuno intermitente. Ayuno intermitente no es uno solo, no existe uno solo. Existen varios modelos y aquí hay tres de los muchos que pueden aparecer. Hay personas que deciden hacer ayuno intermitente y lo que hacen es que un día comen de todo, o sea, lo que les quepa, no importa, y al día siguiente restringen su alimentación a solo cosas muy poquiticas que no le sumen más de 500 kilocalorías. 500 kilocalorías es, para efectos prácticos, es relativamente poco. Son unos huevitos y una tostada ya tienen más o menos 500 kilocalorías. Eh, en ese orden de ideas, lo que hacen las personas es que comen mucho un día, pero comen un poquito, el otro no come casi nada, y luego come mucho, y luego come. Ok, una forma de ayunar. Otra forma de ayunar, pues digamos que más o menos agresiva, es que hay personas que hacen 5 por 2 días. 5 días de alimento normal, de alimentación normal, comen de todo, y luego hacen 2 días no contiguos, sino dentro de la semana, 2 días de ayuno, lo mismo. 500 a 1000 kilocalorías, o sea, hace un recorte de kilocalorías fuerte, casi se comen la mitad nada más de lo que comerían, un poco menos incluso de lo que comerían habitualmente, en 2 días a la semana. Y eso es otra forma de ayuno intermitente. Sin embargo, la más reconocida de las formas de ayuno intermitente se llama una alimentación restringida por tiempo y es que en el día las personas
deberíamos, y acá voy a plantearlo como lo plantean obviamente los artículos, que nosotros deberíamos a lo largo de nuestro día dejar un periodo de tiempo de ayuno sin alimentación, de 12, 14, 16, 18 horas. Bueno, ahorita miraremos qué diferencia hay en esos periodos de tiempo, alternándolo con un periodo de alimentación que puede ser entonces de 12, de 10, de 8, de 6, de 4 horas, dependiendo de cuánto estoy ayunando. O en otras palabras, que dentro de las 24 horas del día, yo coma, por ejemplo, durante 8 horas y las otras restantes 16 horas deje de comer. Eso es alimentación, digamos que restringida por tiempo. De todos los modelos, en términos de ayuno intermitente, este es el más frecuente, este es el más recurrente, y es limitar en el día a día, limitar esa ventana de alimentación. Digamos que es interesante y es sobre el cual se ha publicado muchísimo más. De hecho, la evidencia fuerte proviene de las personas que practican como religión el Islam y que año tras año realizan una práctica que es su Ramadán, en el que pasan mientras sale el sol y hasta el momento en que vuelve y se oculta, sin consumir ni alimentos ni bebidas a lo largo de todo el día. Y se dieron cuenta que en ese grupo de personas habían algunos cambios, no en todos, pero sí habían unos cambios que sugerían podían mejorar un poco su salud. Y de ahí parte. Sin embargo, el contexto del ayuno intermitente en la actualidad, y sucede diferente a lo que pasa con el Ramadán, se basa en el hecho de que biológicamente nosotros a lo largo del día se producen una serie de cambios hormonales que varían de si yo estoy expuesto a luz solar o si estoy expuesto a la oscuridad. Y por lo tanto, digamos que en un periodo de 24 horas, los que vivimos obviamente en la región tropical de nuestro planeta, pues tenemos un periodo de tiempo más o menos de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Si estuviéramos en Noruega, la cosa sería un poquito diferente, pero cuando tenemos ese periodo de luz de 12 horas y 12 horas, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, pues acá, en este caso, suceden una serie de cambios hormonales. Y más allá que describir esos cambios hormonales que se puedan presentar que pasan el día o en la noche, no es el caso en este caso, en este momento, sí lo que se observa básicamente es que durante lo largo del día o a lo largo del día, el cuerpo está hecho para gastar mucha más energía, para consumir mucho más de esas calorías, para utilizarla más en procesos de aporte energético, y en ese orden de ideas, el cuerpo moviliza mucho más ácidos grasos, que a lo largo del día estamos hechos para asimilar y digerir mucho más alimentos, y por eso también producimos de manera recurrente una serie de hormonas que nos ayudan a la digestión, y que contrario a ello, durante la noche, el cuerpo entra en un estado de recuperación de la mayoría de los órganos, la mayoría de los sistemas se entran en ese proceso de recuperación, y que por lo tanto ahí también aparecen una serie de hormonas que ayudan a eso, a esos procesos de recuperación, donde se utiliza la energía almacenada en el cuerpo y que de pronto no era necesario, que no es necesario estarle dando a esta hora del día, no es muy tarde, pero son las 7 de la noche, que a esta hora no sería necesario estar consumiendo grandes cantidades de alimentos, sino que ya lo que consumimos a lo largo del día debería ser más bien lo que estamos utilizando en este momento. Y en ese orden de ideas, aparece algo, un concepto que es relativamente nuevo, pero muy interesante, que se llama el ayuno fisiológico. Fisiológico. Y es que diferente un poco a como se planteó en un principio, que las personas deberían ayunar durante 16 horas y comer, por ejemplo, durante 8 horas. En realidad parece que no es tan importante y no es necesario irse a estos extremos, o como les presentaban los modelos anteriores, que la persona debería dejar de comer todo un día y hacer 24 horas de ayuno y luego al día siguiente comer todo. Pues parece que eso no es tan cierto, ni lo uno ni lo otro, y que hacer, por ejemplo, ventanas de alimentación y ventanas de ayuno de 12 horas podrían ser lo más fisiológico posible, entendiendo incluso que estas 12 horas de mi ventana de alimentación
deben coincidir idealmente con ese momento del día en la que hay luz solar y que corresponde nuevamente al día, y que la nochecita que está hecha para dormir y para descansar, para soñar y para pasarla rico, viendo películas, es para más bien hacer y aprovechar ese ayuno. ¿Listo? Y que en ese orden de ideas esto es mucho más fisiológico. Y es una propuesta en términos de ayuno bien interesante. ¿Listo? Hay evidencia creciente, un poquito controversial de manera reciente en relación al ayuno, pero lo que ha venido mostrando un poco la evidencia acumulada es que definitivamente aquellas personas que se alimentan y que comen en relación a esos relojes biológicos, a esto de que estemos en el día más activos, haciendo más cosas y que en la noche estemos compartiendo más con la familia, descansando, hablando, no necesariamente pegados frente al computador trabajando, no sería el ideal. O sea, en este momento estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer, pero ese comportamiento de lo que hacemos en el día versus lo que hacemos en la noche, a esto se le llama mucho el reloj biológico o los ciclos circadianos. Con base a la alimentación asociada a esto, es a una área del conocimiento muy bonita que se le conoce con el nombre de la crononutrición. Crononutrición. Y es, hey, usted no tiene que estar comiendo todo el día todo lo mismo, sino que de acuerdo a las necesidades a lo largo del día, usted puede alimentarse de algunas cosas. Pues en realidad, lo que se ha encontrado es que aquellas personas que tratan de mantener, o sea, que hacen ayunos más fisiológicos, que mantienen esa crononutrición, que evitan sobre todo en la noche el consumo de alimentos, son personas que tienden a disminuir también o favorecen el desarrollo o la disminución de esos riesgos metabólicos. La obesidad, la presión arterial, disminuyen los niveles de insulina, de insulina, obviamente, y de glucosa, mejora el perfil lipídico, disminuye obviamente el porcentaje de grasa, entre otras. Y que todo lo contrario, aquellas personas que tienen esa, que comúnmente se le conoce como disrupción del reloj biológico, porque comen a toda hora y les da a las 10 de la noche y siguen comiendo, ¿cierto? El social jet lag, como se conoce a veces en inglés, son personas que el hecho de que estén haciendo disrupciones, pues son todo lo contrario, personas que tienden a aumentar sus niveles de grasa, a aumentar aún más la alimentación, a aumentar su presión arterial, a aumentar sus niveles de colesterol, LDL, en fin. Eso es, digamos que esa, eso que desde el punto de vista de la evidencia se ha encontrado muy interesante de qué pasa en esa alimentación así toda cronodisruptiva, que sería comer a cualquier hora y no importa si como a las 11 de la noche, no pasa nada versus esas personas que respetan un poco esos horarios de ese ciclo circadiano. Eso tiene obviamente unas explicaciones allí fisiológicas que no es el momento en este caso pues de revisar en detalle, pero para dejar solamente algunas ideas generales es que sobre todo en la noche y sobre todo si yo he dejado de comer, digamos que es tipo 6 de la tarde, de ahí en adelante se da un proceso en el que el cuerpo utiliza de manera mucho más eficiente, ya con el estómago vacío, elementos como las grasas acumuladas. O sea, esa grasita que a lo largo del día tiende a acumularse porque como un poquito de más, pero llego a la noche, en la noche mi cuerpo dice, bueno, ya este tipo no va a comer más. Empecemos a utilizar lo que él guardó a lo largo del día para poder obviamente sobrevivir y eso en ese caso dice, cojamos toda esa grasita que está ya guardadita y empecemos a usarla durante toda la noche. Usémosla durante toda la noche para satisfacer obviamente las funciones vitales. Y adicional, pues también se ha encontrado que desde el punto de vista fisiológico, el hecho de que mi sistema gastrointestinal deje de recibir durante una ventana de tiempo de al menos 12 horas alimento, también hace que las bacterias que están allí pues se regeneren, se mejore ese perfil de bacterias que tenemos a nivel intestinal, eso que conocemos como la microbiota intestinal.
y que en órganos también como el hígado, pues también se movilicen parte de esas grasitas que también se pueden acumular en el hígado. De hecho, las personas que más comen en la noche son personas que tienden a tener una tendencia superior al desarrollo de hígado graso, a que su hígado sufra esteatosis hepática, hígado graso no alcohólico, y que incluso el hecho de que yo no esté comiendo en la noche también ayuda a la mejora de la función neuronal, porque no le estoy dando tanta glucosa, el cerebro se alimenta evidentemente de glucosa, pero sobre todo hacia la madrugada, cuando no hay tanta glucosa, él utiliza otras fuentes de energía, como se llaman cuerpos cetónicos. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, hay una serie de explicaciones muy interesantes que nos ayudan a nosotros a tratar de, digamos que, de recomendar un poco eso que yo les decía, el ayuno fisiológico. Esto es más evidencia aún, o sea, hay artículos adicionales, estos hablan de restricción de tiempo en 10 horas. Lo que de pronto ahorita, como les decía, ha venido surgiendo y lo que más se nos ha, digamos que donde más la evidencia se ha acentuado, está básicamente en aquellos ayunos que no son tan prolongados, que no son de 14 ni menos de 16 y obviamente mucho menos de 18 o 20 horas, eso ya sería inhumano, sino que más bien la evidencia está apuntando a que cuando nosotros tratamos de mantener 12 horitas de ayuno diario, pues eso es como lo más fisiológico, lo más saludable y lo que al parecer representa mejores, digamos que efectos para la salud. Este que es un trabajo que se publicó en una revista que se llama Cell Metabolism, pues presenta, obviamente ese es el abstract, pues presenta aquí los efectos de lo que pasaba en una persona, lo que pasa en una persona que come durante 14 horas al día versus 10 horas de ayuno, versus lo contrario, una persona que come durante 10 horas, aproximadamente 10 horas y ayuna 14. Y cómo pues esto realmente redunda en una gran cantidad de efectos para la salud. ¿Cuál es la recomendación entonces aquí en este caso? ¿Cuál es la idea en este caso y qué es lo que podría un poco sugerirles en la medida de que sea posible? Pues intentemos, por ejemplo, si mi última alimentación, o mejor aún, si yo sé que me voy a desayunar a las 6 de la mañana, porque me levanto temprano para ir a trabajar, y a las 6 viene la primera comida, pues intente entonces que su última comida sea idealmente a las 6 de la tarde. O sea, es que yo no puedo a las 6 de la tarde. Bueno, entonces coma máximo hasta las 8 de la noche. Ahí ya tendríamos 10 horas. Y después lo va corriendo. Pero lo que sí no le sugiero que haga, y lo que la evidencia nos ha dicho, esto no debería estar sucediendo, es que esté una persona que va a desayunar a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche picando comida, sobre todo en grandes cantidades. Eso no sería el ideal. Entonces, si me voy a desayunar a las 6, pues a las 6 de la tarde que haga mi última comida, podría ser una buena opción. O si voy a desayunar a las 8 de la mañana, pues de pronto 8 de la noche. Ayunar no significa no desayunar. Son dos cosas diferentes. No desayunar, pues es que no desayunó. Eso no es ayuno. Ayunar significa dejar ventanas de tiempo. ¿Listo? De hecho, el desayuno era, hace 30 años, eso era la comida imperdible, la comida que no debía faltar. Hace unos 8 años, 10 años, muchos empezaron a decir el desayuno no es la comida más importante, de hecho uno no debería desayunar. Y ahorita vuelve a resumir, a reaparecer un poco la evidencia y dice, oiga, sí, ¿por qué no va a desayunar? Lo que usted no debe es comer tan tarde en la noche. Y esa es un poco digamos que la discusión. ¿Dónde aparecen un poco digamos que los hallazgos recientes? De hecho, no lo alcancé a colocar acá dentro de esta presentación, pero de manera muy, muy, muy reciente surgió un artículo que se publicó en una revista que se llama Nature, que es dentro de las revistas de mayor evidencia científica, en el cual habla de el hecho de que, especialmente en mujeres, los ayunos de 16 horas o más pueden ser deleterios para la salud. Pero no era nada nuevo. Realmente eso ya lo sabíamos desde hace 4 o 5 años, eso ya se había venido diciendo. Mm, Llegar a las 16 horas en las mujeres ayunando no es adecuado, no está bien. El cerebro, una estructura en nuestro cerebro que se llama el hipotálamo, que sensa la energía, es capaz de decir, oiga,
esta mujer no está comiendo. Y por eso puede producir unas enormes influencias o cambios a nivel hormonal que no son adecuados. Y eso puede llevar incluso a deficiencias, esas deficiencias hormonales pueden llevar incluso al desarrollo de condiciones como la pérdida de masa muscular excesiva y demás. Entonces, ya sabemos que realmente 16 horas no es el ideal, incluso 14 puede estar bien para algunas personas, pero que 12 horas es un buen momento. Por lo tanto, no es que en la actualidad se esté diciendo que el ayuno es malo, sino que son los ayunos prolongados, como mucha gente los introdujo en su día a día. Ahora, y para ir cerrando aquí esta partecita, para ver si tenemos la oportunidad de pronto discutir algunas preguntas, lo otro importante no es si yo ayuno 12, 16, 14, 8, no, a veces incluso eso no es tan importante. Lo importante es usted esa ventana de tiempo que come. La mayoría de los estudios que hablaron de ayuno intermitente y que dieron como resultado el hecho de que las personas perdían peso, no era necesariamente porque al ayunar perdía peso o porque yo dejando de comer 16 horas, pues mágicamente eso algo producía en el cuerpo que hacía que el cuerpo, la grasa se redujera. No, lo que realmente demostró que si una persona podía llegar a perder grasa o perder peso en relación al ayuno era porque hacía una restricción calórica. Porque al no comer durante 14 horas, pues durante esas 14 horas, pues había una restricción calórica. Pero nos daría exactamente lo mismo ayunar 16 horas si en las 8 horas que tengo yo de ventana de alimentación me como esta vida y la otra. Me explico. Si en esas 8 horas me la paso comiendo hamburguesas, pizzas, tomando gaseosa, o sea, todo lo que no debiéramos comer, azúcares añadidos, grasas trans, ultraprocesados. Y si en esas 8 horas restringo lo que sí debo comer, alimentos naturales, frutas y verduras, eso es lo que en realidad ha demostrado que hay que tener en cuenta. O sea, en otras palabras, en esa ventana de alimentación, ¿usted qué va a escoger? Porque si va a escogerlo de este lado, lo del lado izquierdo, créame que de nada le sirve ayunar. De nada sirve ayunar. No le van a disminuir, obviamente, ni el colesterol, ni sus triglicéridos, ni la glucosa, ni va a bajar peso, ni le va a bajar la presión arterial. Pero no importa que haga una ventana no tan grande, no importa que ayune tan solo 12 horas, pero si es una alimentación basada en alimentos naturales, la cosa es absolutamente diferente. Entonces, por eso al comienzo hacía un poco la salvedad de el contexto de la alimentación y el contexto de somos lo que comemos en gran medida, para saber qué elegir dentro de nuestra alimentación y por lo tanto, pues con base en ello después el de poder determinar si realmente me interesa o no hacer un ayuno intermitente. ¿Que los beneficios sean el non plus ultra? Pues no, o por lo menos comparados con el ejercicio físico, no. Ahora, si yo hago ejercicio físico, ¿voy a tener beneficios? Sí. Si modero mi alimentación, cambio mi modelo de alimentación y retiro allá esos venenos de los cuales ya hemos hablado y se los va a repetir varias veces, azúcares añadidos, todo lo que sea azúcares añadidos, ultraprocesados, exceso de grasas saturadas y grasas trans. Si yo retiro eso, si yo me muevo y logro en una ventana de tiempo cambiar mi alimentación a 12 horitas de ayuno, 12 horas de alimentación, no se imagina usted el beneficio tan enorme que le lleva a su salud. No se imagina usted el bien que va a hacer. Y no se imagina usted cómo es capaz de disminuir ese riesgo cardiovascular. No se imagina usted cómo sus valores o los procesos inflamatorios que acompañan enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, cómo eso va a cambiar de manera drástica. Y no se imagina usted cómo va a mejorar su vida de cara a un envejecimiento en el cual vamos a estar muy solitos, con muchos adultos mayores, con mucha gente enferma y con un sistema de salud que podría no dar abasto eh, en ese futuro que se acerca, que no se ve tan bonito, que no se ve tan promisorio y que no se ve saludable en el sentido de la gran cantidad de pacientes enfermos que vamos a tener. Eso era lo que tenía para contarles, eso era lo que tenía aquí para generar, obviamente, discusión, obviamente, ideas grandes, todo esto es debatible, todo esto es controvertible, todo esto es sujeto a la discusión académica, es válido, eh, pero por ahora, pues,
La idea es como dejar ideas un poco claras y espero haberlo logrado. Mi correo electrónico de la Universidad de La Sabana, si alguien desea escribirme, preguntarme algo adicional, con mucho gusto lo puedo atender. Y abajo está mi Instagram, en donde también intento ser muy juicioso, sobre todo en recopilar información científica, tratar de ponerla en un lenguaje lo más simple posible y compartirla de manera continua a las personas que así lo quieran a través de las redes sociales, entendiendo un poco esa función de divulgador de la verdad, más que influencer o cosas de ese estilo que me interesa hacer. Entonces, pues nada, súper agradecido, feliz de estar aquí, doctor Erwin, y nada, no sé si tenemos ahí tiempito para algunas dudas que puedan haber o Sí, algo así. sí, doctor Henry, muchísimas gracias por la presentación. Inclusive mencionaron algunas cosas, como Claro. por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que la hipertensión arterial no es son enfermedades cardiovasculares? Esa pregunta es una pregunta que casi siempre hacen en medicina porque inclusive cuando uno revisa el tema de riesgo cardiovascular, la hipertensión es un factor de riesgo para el riesgo cardiovascular y por lo tal no se considera como enfermedad cardiovascular en sí misma, aunque sí puede predisponer, pero pues digamos que no tendría que ver con el tema. Mencionaron más adelante, no sé qué significan las dos T, no entendí la pregunta, pero entonces si quieren van levantando la mano para, mientras voy leyendo esta, y esta tiene que ver con el tema, tengo una pregunta en cuanto al ayuno intermitente y lo que ahora están hablando de dieta cetogénica o keto, que funciona cuando la persona es porque hace resistencia a la insulina. ¿Tendría alguna opinión el doctor Henry? Y Mm. mientras tanto pueden levantar la mano y pueden también anotar sus preguntas en el chat. Sí, claro que sí, y muy buena la pregunta sobre las dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas no son nuevas, esto no es algo que se haya inventado de manera reciente, las dietas cetogénicas existen desde hace muchísimo tiempo y se desarrollaron las dietas cetogénicas en el contexto, sobre todo, de algunas particularidades muy propias de enfermedades neurológicas, de convulsiones de difícil manejo, entre otras cosas. Lo que sucedió es que, obviamente, para el manejo de esas convulsiones, en donde se restringen fuertemente, durísimo los carbohidratos y se les dan ese tipo de dietas a las personas, pues el efecto que se veía claramente era que las personas iban a perder grasa rápidamente, que iban a disminuir su peso y eventualmente pues iban a generar unos cambios que podrían verse como saludables. ¿Qué es lo que se ha hecho? Que se ha retomado desde hace unos 8 o 10 años, se ha retomado el concepto de lo cetogénico, se ha planteado el hecho de que los azúcares son malos y que todos los azúcares son malos, lo cual no es cierto. Y en ese orden de ideas se ha trasladado lo cetogénico a un consumo, desde mi punto de vista, exagerado y desproporcionado de grasas, en muchas ocasiones sin tener en cuenta el origen de esas grasas, sino predominando las grasas de origen animal, que sin lugar a dudas, en el contexto de una disminución de los carbohidratos, va a hacer que una persona en las siguientes semanas, incluso un par de meses, pues haya una disminución muy drástica del peso corporal, haya una disminución de la grasa corporal, haya una disminución de los niveles de glucosa. Y hasta ahí todo pinta muy bien y se ve muy bonito. La cuestión aquí es que a corto plazo esos buenos beneficios y esas cosas tan bonitas que emocionan a muchas personas que inician haciendo una dieta cetogénica, pues se ha visto y ahí hay estudios ya a mediano plazo que han demostrado que en los siguientes años, primero, el sostenimiento de una dieta cetogénica es muy compleja, o sea, que una persona pueda sostenerla a lo largo del tiempo y vivirá en toda su vida así. Eso no es tan fácil y no es tan cierto que muchos influencers lo hagan realmente. Eso es, realmente hay un truco un poquito publicitario, lastimosamente, una publicidad engañosa, digámoslo. Y lo segundo es que a largo plazo no se ha encontrado una disminución del riesgo cardiovascular y por otro lado sí tiende a aumentar, sobre todo porque el perfil lipídico cambia, sobre todo porque los niveles de colesterol y de triglicéridos con el tiempo cambian, frente a una dieta cetogénica. Entonces, los extremos, y yo lo dije un poquito entre líneas, los extremos nunca van a ser buenos. Los extremos siempre van a ser un problema en todo, a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, lo que sea. Y es en el caso de la alimentación, es tan malo el alto consumo de carbohidratos como
el reducir el consumo de carbohidratos muchísimo. Es tan malo no consumir grasas como consumir en exceso las grasas. Y por lo tanto, pues al final de cuentas, la evidencia de verdad, la evidencia científica, la evidencia de estudios bien hechecitos, pues nos lleva a lo mismo. No hay nada mejor que una dieta balanceada, eh, que sea acorde a las necesidades de cada persona. Decir que los carbohidratos son malos para todo el mundo es un error garrafal, porque las personas que se ejercitan mucho, que hacen mucho ejercicio, los atletas, tienen unas dietas muy, muy altas en carbohidratos y eso no significa que sea malo, todo lo contrario, tiene que ser así. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. eh, pues cerrando la pregunta, sí es claro que ¿se reduce la resistencia a la insulina? Sí, pero no es un efecto que se pueda mantener a largo plazo, lastimosamente, y mucho menos de por vida. Entonces, pensar en hacer una dieta rica en grasas, con menos de 50 gramos de carbohidratos al día y sostenerlo durante 40 años que nos queda de vida, 50 años, 30, los que sea que nos queden de vida, eso es muy, muy, muy difícil. Entonces, es mejor ser un poquito, es mejor ser cuidadoso con ello. Bien, aquí hay varias preguntas, las voy a leer todas a la vez para, digamos, también dejar espacio para que el conferencista pueda pensar. Normalmente eso lo hacemos. Rocío pregunta, ¿hay evidencia que demuestre que el ayuno intermitente puede aumentar el azúcar en sangre? Es la primera pregunta. Normo pregunta, ¿debemos recibir las 5 comidas al día, teniendo en cuenta las recomendaciones de lo que comemos? Sebastián Perea, existe evidencia acerca del ayuno intermitente en pacientes con trastornos gastrointestinales, por ejemplo, intestino irritable, gastritis, debería evitarse. Norma pregunta también, las dos test es porque venimos hablando de frecuencia e intensidad, pero no hablamos de las dos del término FIT. Carlos pregunta, doctor, una duda, personalmente llevo un año realizando ejercicios de pesas en las tardes de 4 o 6 días por la semana. Lo que sentí que me funcionó es tener la primera comida a la 1 p.m., iniciando con grasas saludables o frutos secos y realizando pesas en la tarde, cena tipo 8 p.m. O sea, ¿estaría conveniente cambiarlo o hacer esta actividad podría tener un factor protector para estos cambios en el ciclo sueño-vigilia? Eh, Gina pregunta qué tan importante es comer cada 3 horas con el tema de los picos de insulina. Entonces, doctor Henry, creo que son bastantes Sí. preguntas, pero bueno. Voy a intentar agruparlas y voy a tratar Sí, así como señor. de dar respuestas generales un poco para ello. Primero, durante mucho tiempo se creyó que las personas debían comer más veces. De hecho, en el contexto de la hipoglicemia, yo me formé mucho de esa manera y me dijeron, si usted es hipoglicémico o paciente hipoglicémico, tiene que comer 5 veces al día, 7 veces al día. Cosas que ahora sabemos, que cada vez que se come, cada vez que comemos, el cuerpo tiene que hacer unos cambios hormonales, producir una gran cantidad de insulina, muy asociado obviamente a lo que comamos, y que en la medida de que yo coma más veces al día, pues voy a obligar al cuerpo a producir más veces insulina. La pregunta de si debo comer 3, 4, 5 o 6 veces es una pregunta difícil de responder porque esto hay que individualizarlo. No existe un número mágico, pero al final de cuentas, en las personas que tienen que consumir más veces al día, la gran mayoría de las veces lo haces porque son atletas y son deportistas y entrenan muchas veces al día y necesitan consumir unas grandes cantidades de alimento. Un atleta puede consumir 4.000, 5.000, 6.000 kilocalorías al día y que se lo coma en 3 comidas, eso es bien complicado. Entonces a veces nos toca dividírsela en 6. Pero si no lo pensamos en un atleta y no lo pensamos en un deportista, lo más fisiológico es pensando en una ventana de alimentación de 12 horas, que hayan 3 comidas grandes y 2 pequeños snacks. Es un poco lo más fisiológico. Pero repito, esto es tan individualizado, es tan propio de cada uno que pecaría yo por decir es que hay que hacerlo de esta manera. Los extremos siempre van a ser malos. Por lo tanto, el que come una vez, va a tener problemas a lo largo del tiempo. Y el que come 6 o 7 veces, pues probablemente también. Entonces, hay que individualizarlo. No hay una recomendación única y es imposible tenerlo. ¿Listo? Cuando se hace ejercicio, ahí es donde tiene uno que acomodar mucho la alimentación muy de acuerdo a los objetivos.
Entonces, pues Carlos lo planteaba hace un momento, yo como antes y después tengo que comer y como a las 8, en fin. Pues es que cuando uno se ejercita y dependiendo de la hora en la que pueda ejercitarse y dependiendo de lo que busque en la ejercitación, pues a veces es importante tener en cuenta ese tipo de alimentación. Quiero decir, si mi idea es mejorar la masa muscular, yo quiero incrementar mi músculo, yo estoy trabajando mucho la fuerza y lo entreno a las 6 de la tarde, pues probablemente la mejor recomendación sea que después de entrenar consuma algo de alimentos ricos en proteína. Eh, y eso le significa que va a terminar comiendo a las 8 de la noche, pues sí. Pero si logra con eso mantener el periodo de las 12 horas y desayunar tipo 8 de la mañana, pues al fin y al cabo estaría cumpliendo con esas 12 horas. ¿Listo? Entonces vuelve a ser individualizado. No es que haya una sola recomendación, no es que sea una sola. ¿Listo? En el caso de los trastornos gastrointestinales, que es una pregunta absolutamente frecuente, se creyó durante mucho tiempo que el ayunar era lo que me producía gastritis. O sea, que si yo no comía a las 6 de la tarde, porque estoy acostumbrado a comer a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde el cuerpo producía ácido y ese ácido hacía que me diera dolor de estómago y entonces me daba aquí la epigastralgia y la sensación de que me quemaba y que eso era medio gastritis fue porque yo tenía que comer a las 6, pero como ahora ya no estoy comiendo, pues eso es. Pero ahora sabemos que no, que si una persona tiene gastritis, el origen de su gastritis, al igual que en el síndrome de colon irritable, no es realmente, no tiene una relación directa con el hecho de que esté comiendo o que no esté comiendo. No, es una gastritis y esa gastritis le genera esa sensación de que le está quemando la sensación ahí incómoda, pues probablemente lo que usted tenga es una alteración gastrointestinal que puede ser de origen gastrointestinal, porque tiene allá alguna bacteria, alguna cosa de esas, o que como el sistema gastrointestinal está tan inervado y recibe tanto del sistema nervioso, pues que haya algo adicional allí dentro de su sistema nervioso, que puede ser estrés, ansiedad y lo que sea que esté allí asociado. Entonces, no, la verdad es que las personas que hacen ayuno, ayunos fisiológicos, no ayunos prolongados, sino los ayunos fisiológicos no suelen tener este tipo de alteraciones y si las tienen, pues son por otras causas que toca buscarlas. En el caso de las dos T's, como no era un curso de prescripción, pues por eso no le hice mucho énfasis, sino más bien la invitación era moverse. Las otras dos T's que tienen que ver con tiempo, el tiempo es algo variable en el cuerpo, pero ya sabemos que por arriba de 20 minutos de ejercicio físico ya empezamos a obtener beneficios. De hecho, en personas que no tengan nada de entrenamiento, con 10 minuticos ya empezamos a obtener beneficios. Pero idealmente deberíamos tratar de conseguir buscar los 300 minutos semanales de ejercicio, que para efectos prácticos pues son más o menos unas 6 veces al día, 6 veces a la semana, entrenamiento unos 30 minutos. ¿Listo? Am, Eso en el caso del tiempo. Y la otra T, el tipo de ejercicio, tiene que ver con el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia. Esto es mucho más largo y complicadito, pero para ponerlo en términos muy simples, para la salud, pensando en salud, la mejor combinación es que intentemos en nuestro día a día, cuando nos ejercitemos, combinar ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia. O sea, trabajos con pesitas, con banditas, ¿cierto? Con dos bolsitas de arroz allá haciendo el ejercicio, combinadito con trabajos aeróbicos, que puede ser caminar, que puede ser trotar, que puede ser montar en bicicleta, que puede ser nadar, que puede ser, en fin, eso es, digamos que las otras dos test, pero repito, esto, como no era un curso de prescripción, esto es un poco más largo y sencillamente era, llévese usted la idea de que hay que moverse. Ese es el objetivo grande para acá. ¿Listo? Am, y que si el ayuno puede aumentar el azúcar en sangre, no, no, el ayunar no aumenta el azúcar en sangre. Ahora, usted puede ayunar y si en la ventana de comida se toma dos gaseosas, puede ayunar todo lo que quiera y el azúcar se le va a subir. Entonces, el principal determinante de qué tanto podemos hacer que nuestra glucosa cambie, sobre todo en pacientes diabéticos, no es si ayuna o no, sino qué come usted y qué tanto ejercicio hace en ese periodo de tiempo en el que tiene su ventana de alimentación. Bien, doctor Henry, muchísimas gracias. Como verán, este tema puede dar para unas 3 o 4 horas. Doctor Henry, como él mencionó,
y pues no lo mencioné al inicio de la presentación, él es conferencista nacional e internacional en estos temas, digamos que tiene distintas charlas y para distintos públicos, un público comunitario, un público especializado, y, y esta solo es una apertura o una abrebocas para avanzar en el tema. Es muy importante, como lo decía el doctor Henry, revisar la evidencia, documentarse para día tras día, pues, hacer mejores procesos educativos. Pues ya para finalizar, porque ya digamos que ya el tiempo nos dio, doctor Henry, muchísimas gracias. Nuevamente en este diplomado para nosotros es un gusto tenerlo y también para el resto de participantes, los invitamos y los motivamos a seguir trabajando en la plataforma. Doctor Henry, muchísimas gracias y feliz noche. Erwin, muchísimas gracias, un abrazo enorme y bueno, encantado de estar aquí. Felicidades.